En este video te voy a hablar de un sector sumamente interesante, y es el sector de robótica. Y es interesante, ¿por qué? Porque el propio CEO de NVIDIA está hablando de eso. Consultoras importantísimas como McKinsey está hablando de eso. El mismo presidente Trump, desde que entró al poder, está hablando de eso. Ya se ve que el próximo paso, el próximo avance tecnológico es revolucionario después de la IA. Va a ser que pueda la IA física, algo que habla muchísimo el CEO de NVIDIA. Entonces, si estás interesado en encontrar empresas que puedan tener una oportunidad de inversión muy interesante, quédate en este video porque vamos a estar viendo empresas que están involucradas en toda esa cadena de producción. Así que bienvenidos a este video. Mi nombre es Eduardo Chapellín y recuerda que en este canal operamos en vivo todos los días de la semana, y si en algún momento te llega a gustar el contenido, recuerda darle like y suscribirte. También en la parte de abajo tienes un grupo de Telegram que es completamente gratuito donde compartimos información. Ok, vamos a ir directamente al grano porque es muy interesante, y recuerda que esto no es ninguna recomendación de inversión. Ok, fíjate algo acá. Empecemos con McKinsey. McKinsey es una de las consultoras y asesoras de empresas más grandes del mundo, donde ellos hacen informes trimestrales, mensuales y anuales, y son muy importantes porque ellos marcan, ellos y otras consultoras como ellos, marcan cierto camino de a dónde los inversores grandes empiezan a poner el ojo, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, este informe sobre robótica es súper interesante. Yo no lo voy a leer textualmente porque no quiero. La idea de este video no es estar acá leyéndote un informe, pero sí vamos a ver ciertas partes súper interesantes, y es exactamente en donde ellos prevén que crezca el sector de robótica durante los próximos años. O sea, ¿cuánto dinero le va a entrar al sector de robótica durante los próximos años? Y esto no lo dice solamente ellos, lo dice el propio CEO de NVIDIA. Ahorita te lo voy a estar mostrando, ¿no? Entonces imagínate, si los grandes monstruos del mercado están poniendo sus ojos allí, nosotros, tenemos que hacer lo que hacen los grandes, los que ganen. Fíjense, los robots humanoides se están acercando a un punto de inflexión con el avance de la IA. Esto es muy importante también entender. Los robots, la robótica no es algo nuevo. Existen fábricas robotizadas hace muchísimos años, o por lo menos 20 años, fácil. Pero ¿qué es lo que impedía pensar que podíamos ver alrededor de nosotros algún robot humanoide? Pues el tema de inteligencia, que eso lo está resolviendo la IA. Entonces, por eso justamente NVIDIA, que aquí está su CEO, habla muchísimo del tema de la IA física. Se refiere a los humanoides y a bots que se puedan desplazar y que sean autónomos. Entonces, fíjate, por ejemplo, algo muy interesante que habla McKinsey, que este informe lo voy a pasar al grupo de Telegram, y igual ustedes simplemente googleenlo, búsquenlo y lo pueden leer porque está súper interesante. Es bastante extenso, pero está muy interesante, ¿no? Entonces, fíjense, los robots humanoides están acercando a un punto de inflexión con el avance de IA, hardware e inversión. Veamos rápidamente esto. Mire, solamente entre el 2023 y 2025, que es el gran despegue de la IA, alcanzó los 40.700 millones de dólares. Triplicó la inversión en robótica. Y, por ejemplo, el gobierno chino es uno de los que está metiéndole más fuerza. Y fueron muchísimo más de 40.700. Y el gobierno chino está invirtiendo en ese mismo periodo 138.000 millones de dólares en lo que es IA y robótica. Entonces, aquí este informe explica en qué consiste y cuáles son las principales empresas detrás de esto. Porque pudiéramos decir, bueno, la principal empresa es Tesla o Hyundai, que son las empresas de mayor capitalización, que están hablando mucho del tema humanoides y que están preparando fábricas para el ensamblaje de los robots, ¿no? Pero lo interesante es que para cada robot hay piezas como los actuadores. Todo esto lo explican en este informe, pero lo voy a ir avanzando. Fíjate, aquí lo dicen clarísimo. Los actuadores, que son los que permiten esos movimientos articulares, esos movimientos de agarre, esa sensibilidad, esos sensores especiales de fuerza, o sea, que hacen posible que el bot camine, se mueva, son empresas muy pequeñas que desarrollan esos componentes. Y esos componentes representan más del 60% del costo total del robot. Porque en sí el chip y el hardware es lo más económico, porque es lo mismo que tenemos nosotros en nuestras PC. Lo complicado son los componentes, como decir, cuando salieron los primeros autos, bueno, las empresas que fabricaban las llantas, los neumáticos, o los fabricaban pequeños componentes que hacían posible ese auto
se terminara y pudiera andar, es de las empresas en donde yo creo que nosotros, buscadores de esos tesoros, de esas oportunidades, nosotros tenemos que poner nuestros principales ojos. Y aquí justamente vamos a hablar de varias empresas que están liderando de momento estos componentes. Entonces, miren lo que dice también esta es la página oficial de NVIDIA, por eso no te estoy hablando tonterías. Fíjate, aquí en uno de sus reuniones anuales hablan exactamente de los robots. La IA física, que es lo que le comento, para la industria y la robótica es una oportunidad de 50.000 billones de dólares. La robótica y la automatización impulsadas por la IA transformarán la fábrica, la logística, la atención médica y otras industrias con las plataformas de NVIDIA, Isaac y Com. Entonces, es ahí que está metido los ojos de los inversores, y ahí es que nosotros tenemos que poner nuestra atención en esas empresas que justamente están haciendo posible que tengamos el SWOT. Bueno, el mismo presidente Trump lo habla en la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania el 15 de julio. Eso acaba de suceder. Habló justamente de que hagan imanes. ¿Por qué? Porque los imanes, como le explica el informe de McKinsey, son súper importantes. Varias de las empresas que vamos a ver se dedican justamente a eso. Entonces, bueno, interesante investigar empresas relacionadas, ¿no? Entonces, bueno, porque en este video voy a hablar de algunas que incluso están mencionadas en este informe. Por ejemplo, aquí lo dicen clarísimo. Miren, los impulsores armónicos y ondas de deformación, las cajas de cambio compactas y la alta densidad de par utilizadas en las uniones humanoides siguen concentradas entre pequeños grupos de fabricantes, incluido Harmonic Driver System. Esta es una de las que vamos a mencionar. Yo aquí tengo una lista, y tengo una lista de potenciales, y también tengo una lista de las que para mí son mis favoritas, donde vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Este es el gráfico de NVIDIA. Para que ustedes tengan una idea, NVIDIA, nosotros habiéndola agarrado, no sé, en el 2022, y no estamos hablando que eso fue hace muy poco, hasta el precio de hoy, estamos hablando de 1.700% y hasta el máximo de un 1.900%. Y si lo hubiésemos agarrado, el hubiésemos no existe, ¿no? Pero pero muchos lo lograron y la vieron y vieron hacia dónde iba el mundo, porque ya en el 2019 en una capitalización de mercado interesante ya. Desde el 2020 hasta la actualidad estamos hablando de que subió un 4.400% del 2020. Es una locura, ¿no? Entonces, por eso estoy diciéndoles que de repente nosotros ahorita, de las empresas que les voy a mostrar, de repente vemos un gráfico así como exactamente como este, acá. Y fíjense, NVIDIA costaba 0.6 en el 2016. 0.6 centavos. Y ahorita está en $200. Es una locura. Entonces lo que hay que tener un poquito de perspectiva, un poquito de visión, y es donde yo creo que tenemos que empezar a poner nuestra principal atención. Ok, vamos a ver, por ejemplo, bueno, Morgan Stanley también. Aquí tengo varias páginas que justamente confirman o le dan sentido a esta idea que les estoy comentando. Recuerden que no es ninguna recomendación de inversión. Morgan Stanley también habla muchísimo. Morgan Stanley es uno de los principales bancos del mundo y no solamente banco, es un broker, administración de fondos, tanto de empresas como de gubernamentales. O sea, estamos hablando de una capitalización de mercado enorme. Son ellos que deciden a dónde va el dinero. Y bueno, Morgan Stanley está hablando de que el humanoides va a ser un negocio de 5 trillones para el 2050. Morgan Stanley dice que el desarrollo va a ser muy fuerte a partir del 2030 en adelante. Ya estamos casi en el 2027. O sea, estamos hablando de aquí a 2-3 años. Estamos hablando que el cambio va a ser extremadamente radical, y él dice que entre el 2030 y 2040 el cambio va a ser del cielo a la tierra. Y eso lo dice también McKinsey, que hablan de que hay un tema de cuello de botella, porque hasta que no empieza a haber una demanda, varias de las empresas que fabrican esos componentes muy chiquitos todavía tienen una capacidad productiva muy pequeña, pero que eso, a medida que empieza a aumentar la demanda, va a abaratar muchísimo los costos y va a aumentar muchísimo la automatización de fábricas. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que evaluar, por ejemplo, las empresas que les voy a mostrar, cuáles son las que primero están siendo indispensables y segundo, están siendo bien gerenciadas para que se preparen para esa demanda, ¿no? Entonces, bueno, sin demorar mucho, les voy a mostrar la primera. Es una de las que me parece más grandes, Harmonic Driver System. Ellos hacen estos actuadores, que son, por ejemplo, los codos, las muñecas, las rodillas, los tobillos, todo eso que permite esa movilidad de brazos, de piernas, de cuello,
ellos son uno de los principales fabricantes. Aquí la tenemos, por ejemplo, en bolsa. Es Harmony Driving System. Aquí la tenemos en bolsa. Fíjense que tuvo un despegue durísimo en bolsa. Desde el 2000, se lanzó en bolsa en el 2005, en el 2020, en el 2005, sí. Es una empresa ya que tiene varios años en el mercado financiero. Esta es una de las más consolidadas. Tuvo algunas subidas muy importantes en 2017, 2021. Actualmente, con todo este boom, 2026, fíjense, tocó máximo. O sea, estamos hablando de que este es como su triple techo. Entonces yo diría que incluso acá es una zona muy interesante. Fíjense que anteriormente acá ha sido difícil romperlo, y cuando lo rompió despegó. Esto es una base interesante, como de repente de aquí podamos buscar posicionamiento. Yo no me posicionaría del todo, primero en una sola y segundo en un solo punto. Preferiría ir haciendo un dollar cost average en Harmony Driving System, y con todo es igual. Otro muy interesante es Novanta. Novanta es una de las empresas también más grandes de las que voy a mostrar. Está Harmony y Novanta. Novanta es muy fuerte en el sector médico, y está ampliándose fortísimo al tema de componentes para la robótica. Ya ellos fabrican robots para la industria médica muy fuerte, y son uno de los más fuertes de la industria. Entonces, Novanta también lo menciona McKinsey dentro de su análisis, de su informe. Para eso que los invito a ver. Entonces, si vemos a Novanta, fíjense que viene también muy fuerte. Miren, estuvo en 2015 alrededor de los $12, llegó a los $180. Y fíjense que está en un momento de como consolidación allí, ¿no? Está muy parecida a Harmony Driving System. O sea, tuvo un triple techo acá. Triple techo, bueno, esta vez tuvo 4 acá, 4 choquecitos contra ese high que tiene, que es alrededor de los $185. Y aquí tiene una base muy interesante, ¿no? Que no se ve que cuando llega a estos precios es atractiva y, bueno, se compran fuerte. Entonces yo, aquí donde lo veo, me parece un descuento de 177 a 130 y pico, un descuento porcentualmente interesante. Incluso aquí ha sido base anteriormente. Entonces, interesante como para evaluar posibles compras acá, guardarme un poco de capital para entrar un poco más abajo si llega a ir más abajo. Otra es Neve. Esta es súper interesante también, y de las 3 que les estoy mostrando, es una de las de capitalización de mercado más pequeña. Y las muestro. Neve, una de capitalización de mercado más pequeña y muy interesante también. Fíjense que tienen una estructura bastante similar, si bien en tiempos diferentes. Esta es una empresa vieja que está en bolsa desde el año 95. Esto también habla muy bien, ¿no? Que sean empresas que tengan años en el mercado, pero que estén llegando como su momento, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tiene una base muy importante estos precios. Se ha chocado, hace poquito estuvo chocándose contra el high. Miren, hace muy poco, estamos hablando de literal en julio, llegó a chocarse contra el high que no lo había tocado desde el 2019, y está teniendo un pequeño retroceso muy interesante. También yo pienso que estas son áreas muy interesantes para evaluar posibles compras y guardarme un poquito de dinero por si llega a caer, pero yo no, me parece muy interesante. Luego tengo varias, ¿verdad? Que también están fuertemente en este sector. Está Natesco. Si quieren esta lista se les puedo pasar al Telegram para que la tengan, y cada una, yo no les digo que compren a lo loco. Vayan, investiguen, vean el estado financiero, hagan su investigación, ¿no? Yo solamente les estoy comentando lo que a mí me parece que es una gran oportunidad. Otro instrumento muy interesante es este ETF, que está compuesto justamente por estas empresas que están relacionadas al sector de robótica. Fíjense, por ejemplo, en Harmony Driving System es uno de los mayores porcentajes, peso sobre este índice. Le dieron un 4.20%. También Tesla. Fíjense que incluso a Harmony Driving System le están dando más porcentaje que al mismo Tesla. Entonces, ven cómo está dividido esto. Este es un ETF que está compuesto por 25 empresas que están relacionadas a eso. Bueno, aquí fíjense que mencionan varias de las que les estoy comentando y de las que tengo yo en mi lista favorita. Incluso Hyundai Motor Company, una de las más grandes, junto a Tesla. Y bueno, fíjense que a Hyundai le dan 3%, pero Hyundai, Tesla y varias de las grandes acá, lo que les dan es solidez al índice. Luego tienen otras, Nvidia también, fortísima, pero tienen otras en menor capitalización como Harmony Driving System,
como por ejemplo Hiwi, que también la tengo yo dentro de mi investigación, Natesco, que es una de las que tengo dentro de mi investigación, bueno, Xiaomi, muy fuerte también en capitalización de mercado, pero muy metida con el tema de robots y de innovación. Entonces, este índice también cotiza en bolsa y de repente si ustedes no quieren invertir en una de forma independiente, pueden evaluar este índice. ¿Cómo está este índice? Bueno, fíjense que este índice me parece que está más interesante en términos técnicos porque está justamente en la base. Este índice no fue tirado hace mucho tiempo, a través del 2025. Vean por qué, vean lo interesante que muchos fondos de inversiones ya están empezando a poner el ojo a este sector y están creando instrumentos como estos. Estamos literal llegando a la fiesta temprano con algunas empresas, ¿no? Entonces, este índice me parece muy interesante y está en un área muy interesante para evaluar posibles compras de cara a una posible subida. Tal vez este se mueva un poco más, menos agresivo porque tienen empresas de capitalización alta que le dan un poquito de solidez, pero de repente uno puede armarse su propio índice incluso con las mismas empresas que ellos tienen dentro de su holding y ponderando algunas de menor capitalización, dependiendo del tipo de inversor que seas, ¿no? O sea, va a depender mucho. Siempre los índices me parece que es una inversión más conservadora y es genial, una maravilla. Hablemos, por ejemplo, del Nasdaq. Ha sido una locura lo que ha aumentado en estos últimos años. Entonces, bueno, espero que este video les haya gustado. Si quieren, les voy a compartir todo esto, este link para que este informe me parece que está brutal para que lo lean. Al Telegram está en la parte de abajo y recuerden darle like y suscribirse, chicos. Saludos.